Buenos días, hermanos. Voy a concluir la lectura para dar inicio a la enseñanza en esta mañana. Dice ahí en Lucas 21, pero a partir del versículo 25 lo siguiente. Dice: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, en la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con lo que este sábado pasado, sábado 6 de octubre, nos levantamos escuchando en todos los noticieros, en todos lados. Este sábado pasado, este grupo terrorista llamado Hamas, que se traduce como los violentos, eso es lo que significa Hamas, se infiltraron en tierras israelitas viniendo desde el sur, matando a israelitas y extranjeros por igual. Yo creo que si tú no vives debajo de una piedra, te diste cuenta, hermano, de todo eso que está sucediendo en Medio Oriente, y que inmediatamente el primer ministro de Israel dio un anuncio al mundo entero declarando un estado de guerra oficial. Lo interesante de esto, hermanos, es que este ataque, esta fecha, 6 de octubre de 2023, se cumplen 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur en 1973. ¿Qué es la fiesta de Yom Kippur? Ese día, hermanos, es un día de expiación que marca el final de los grandes días sagrados judíos y ofrece una oportunidad para que las personas cambien su destino a través de la oración, del arrepentimiento y de la caridad de Dios. Yom Kippur, hermanos, es el día más sagrado para los judíos y marca un tiempo de expiación a través del arrepentimiento, de la oración y del ayuno. Ese día, hermanos, se habían reunido los judíos y no judíos a celebrar este día de Yom Kippur. Y si has visto en las noticias, hermano, se ve dónde inició el ataque. Había una fiesta donde había música electrónica, era un festival, y vimos en los videos cómo es que llegaron estos terroristas a través de estos parapentes y empezaron a matar a diestra y siniestra, no importándoles si eran judíos, no judíos, si eran israelitas, si eran extranjeros, si eran niños, si eran mujeres, llegando y se llevaron a 150 rehenes. ¿Cómo se explica a la gente? Ellos mismos, ¿cómo se explicaban? No entendían cómo, siendo una de las naciones más protegidas por esa tecnología que tienen en Israel, cómo es que estos individuos, estos terroristas habían entrado tan fácilmente a su territorio y con un par de pinzas habían cortado estas cercas y habían entrado en tierras israelitas para causar tal masacre. Cuando estos israelitas tienen esta que se le llama la cúpula de hielo, hermanos, que es algo que solamente el pueblo de Israel lo tiene en todo el mundo. No lograban entender, pero sucedió. Pero vimos también en los videos donde se ve precisamente que en medio o en una orilla de este escenario donde estaban haciendo esta fiesta, se ve claramente, hermanos, la imagen de efigie de un Buda, violando totalmente la santidad de Yom Kippur. Se ven en la fiesta música electrónica, porque es lo que alcanzo a escuchar o distinguir, y vemos, hermanos, cómo vemos a gente bailando sin ton ni son. Había drogas, había alcohol, había prostitución, hermanos, todo peor. Y vemos, hermanos, cómo es que la ira de Dios permitió que eso sucediera. ¿Cómo es que nosotros podemos aprender que no se puede jugar con Dios? No podemos cerrar los ojos
a lo que nos exige el Señor en cuanto a su pueblo: santidad. Y siendo un día tan sagrado para la nación judía, y que se haya visto ese desenfreno en un día tan importante, hermanos, ahí está la evidencia de que el Señor no va a tolerar la impiedad ni va a justificar la maldad de los hombres, violando un día que Él estableció como el día más sagrado para los judíos, donde Él mismo estableció que eso se iba a celebrar perpetuamente. Y eso lo podemos leer en Éxodo, Números y Levítico. Y ahí está, hermanos, cómo nosotros podemos aprender que no podemos jugar. Puedes decir tú, pastor, pero es que todos los muchachos de mi edad se divierten, van a los antros, bailan, ¿por qué yo no puedo? Porque eres hijo de Dios. Pero pastor, es que todos toman, es más, todos tienen a otra mujer, todos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Porque eres pueblo santo, eres un pueblo especial. Pero pastor, pero esto y aquello. No, hermanos, no puedes. ¿Por qué? Porque eres sacerdocio santo. Y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Muchos en los noticiarios, ¿verdad? Gente sin conocer nada de la historia se atreven a juzgar a Israel porque está haciendo lo que está haciendo. Pero también está el otro lado de la moneda: se atreven a juzgar a Palestina porque son los malos, son los asesinos, y lo que vimos, hermano, pues no tiene otro calificativo, ¿verdad? Pero no conocemos el contexto de la historia, solamente hablamos y juzgamos según nuestro propio parecer, juzgamos según lo que vemos en los noticieros. Muchas veces les he dicho, hermanos, no creas lo que dicen las noticias. Las noticias solamente ponen lo que venden. Lo mismo es en los periódicos. No creas todo lo que ves. Siempre hay un contexto, hermanos, y cuando se trata de la nación de Israel, tienes que poner mucha atención y mucho cuidado antes de querer juzgar, criticar o opinar de la situación que se está viviendo. Ahora tú dirás, pastor, ¿a mí qué me importa? Es otro error. Es otro error que tú digas, ¿a mí qué me importa lo que esté pasando hoy? Vas a entender en esta mañana cómo sí te debe de importar. Así que esta fiesta, hermanos, es algo sumamente sagrado. Es increíble, hermanos, de ver lo que está sucediendo. La guerra del Yom Kippur, para que tengan un poquito de contexto histórico. Hermano, si no te gusta la historia, bueno, pues lo siento mucho, nunca vas a crecer espiritualmente, pero espero que con esto te intereses más en la historia. A mí me apasiona la historia. Es algo que me llena, me gusta, porque como dice por ahí el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que hay que aprender de la historia, hermanos, siempre. La guerra del Yom Kippur se trató de una guerra que aconteció en 1973, cuando en medio de la fiesta judía llamada Yom Kippur, la misma, una coalición de países árabes dirigidas por Egipto y Siria atacó por sorpresa a Israel el día 6 de octubre de 1973, que cayó, por cierto, en un 6 de octubre igual que esta temporada, que esta semana pasada. Por lo que los judíos celebraban su fiesta más sagrada, y específicamente el día sagrado del Shabbat, que es el sábado. Estos países atacaron por sorpresa a Israel, comenzando así la guerra que se extendió por varios días, y este viernes pasado, 5 de octubre, se cumplirían exactamente 50 años de aquel ataque. Pero en vez de atacar ese día viernes, el grupo Hamas, este grupo terrorista, se esperó 24 horas para atacar a Israel, ese día sábado otra vez, coincidiendo en su día sagrado del Shabbat, como hace 50 años. Este ataque, hermanos, inició en el sur de Israel. Si pudiéramos tener un mapa, que no lo pude conseguir por derechos de autor, ese mapa nos puede mostrar, hermanos, que precisamente el ataque desde la franja de Gaza está al sur de Israel. Precisamente al sur de Israel es donde empezaron los ataques, y por ahí estaba, hermanos, esa fiesta donde se introdujeron estos terroristas. Pero no paró ahí la cosa, ¿verdad? Y sigue sin parar la cosa. Vamos a ver ahora qué pasó, pero en el norte de Israel. A partir del domingo 7 de octubre,
Ahora, el grupo terrorista Hezbollah, que Hezbollah, hermanos, significa partido de Dios, fíjense nada más. El Hezbollah significa partido de Dios, porque desde ese partido Hezbollah es un nombre compuesto entre partido y Alá. Algunos hermanos que el Dios de estos grupos radicales es Alá, no es Jehová, es Alá. Así que para ellos Alá es Dios. También descrito como Hizbullah, y esta palabra que se castellaniza como Hezbollah es una organización musulmana chiita del Líbano que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Este Hezbollah, hermanos, se encuentra al norte de Israel, precisamente en el Líbano. Este grupo, hermanos, disparó algunos cohetes hacia tierras israelitas en solidaridad con el grupo Hamas, lo cual ha provocado evidentemente que las fuerzas de defensa de Israel se trasladaran decenas de miles de soldados adicionales preparándose para pelear con el Líbano si fuese necesario. Así que imagínense, hermanos, en el sur y en el norte siendo atacados por estos grupos terroristas. El presidente de Israel declaró que pensaran dos veces antes de volver a atacar a Israel, por lo que Israel no solamente estaría en guerra con el sur, con la franja de Gaza, sino que también lo pudiera estar en el norte con el Líbano. Así que Israel, hermanos, está en dos frentes, en el norte y en el sur. Y para que se cumpla la profecía que ustedes mismos me acompañaron a leer, cuando dijo Cristo, cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, entended que el final está cerca. ¿Qué falta, hermanos? Que la guerra comience por ¿dónde? Por el oeste y el oeste. Pero eso es lo tremendo de la enseñanza de esta mañana, ¿verdad? Porque por si fuera poco, la preocupación crece debido a la involucración de Irán en esta guerra. Se está subiendo el tono por los rumores. Como dijo Cristo, escucharéis guerras y rumores de guerras. De que atrás del ataque del sábado pasado, del 6 de octubre, estuvo la mano de Irán. Sin embargo, el ayatollah, máximo líder de esta nación, declaró que ellos no tuvieron nada que ver con el ataque sucedido este 6 de octubre. Pero también declaró unas tremendas palabras. Declaró que él besaría las manos de las personas que sí estuvieron atrás de ese ataque, demostrando el odio que tiene Irán a Israel. Y ese odio por Israel es a tal magnitud que en otro video se pueden ver unos políticos gritando después de ver los ataques y todo lo que estaba sucediendo: ¡muerte a Israel! Estaban gritando en este video. Por lo cual, recordando que hace apenas, hermanos, un par de semanas atrás, Israel y Arabia Saudita anunciaron que estaban acercándose para firmar un acuerdo de paz. A lo que Irán fue uno de los principales países que se opuso, porque no quieren la paz para Israel, sino que quieren la destrucción de esa nación. Y esto, hermanos, como podemos ver, si pudiéramos ver el mapa, Irán está atrás de Israel. Está precisamente al este. ¿Y qué falta, hermanos? El oeste. O sea, si se dan cuenta, hermanos, esto no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Tienen que considerar y analizar, hermanos, todo. 50 años, en la Biblia el número 50 tiene un significado muy especial. Es un número que se le conoce como ay, se me fue la palabrita, número de jubileo, gracias. Es un término de una fecha, de un ciclo. Así como en nuestro México, cuando estuvo gobernado 50 años por personas indeseables, se termina, todo tiene un límite. Así que esta edad de los 50 años, hermanos, en la Biblia es un día muy especial para los judíos, porque es el día en que ellos se perdonan unos a otros. Si alguien te hizo daño, lo perdono.
Hay personas que incluso si yo te robé algo, te lo devuelvo. Si alguien me debe dinero, te condono la deuda. Eso es tan importante para ellos, que fíjense, hermanos, cómo este grupo violó el día más sagrado para los judíos. Pero todo tiene un contexto, porque todo el mundo tacha de asesinos a los de Palestina y ellos se defienden que ellos están defendiendo sus derechos, y lo mismo está haciendo Israel. Vemos en las noticias lo que dicen ellos, algunos especialistas, reporteros, noticiarios, las personas mismas tienen su propia opinión. Hermanos, como iglesia no nos debe de importar lo que diga la gente, ni los noticieros, ni nadie que tenga el mínimo respeto por la nación de Israel. A nosotros lo que nos debe de interesar como el pueblo de Dios, como lo cantamos esta mañana, es lo que dice Dios. Y es lo que dice Dios al respecto de eso que está sucediendo. Pero aún hay más, hermanos. Las palabras que dijo este hombre es que se pudiera venir más violencia si el ejército de Israel entra en Gaza. ¿Y qué acaba de pasar apenas el martes, hermanos? Dio un ultimátum para que Gaza fuera desalojada, si no iban a destruir con todo y todo. ¿Y qué pasa, hermanos? Destruyeron la principal salida de Gaza para que no saliera la gente. O sea, la cosa se está poniendo tremenda. Pero este país, hermanos, Irán, amenazó a Israel que si ellos entran en Gaza, ellos van a entrar a atacar. Así ya tenemos otro frente, ¿verdad? Y eso, ¿creen que es casualidad? ¿Creen que las cosas que están escritas en la Biblia, los tiempos, los números, el escenario, los países, los actores, todo es algo casual que está pasando porque Israel siempre ha estado en guerra y estas cosas? No, hermanos. Israel, después del Yom Kippur del 73, nunca había estado en guerra hasta este domingo pasado, cuando el presidente Netanyahu lo declaró oficialmente. Habían tenido escaladas, operaciones, conflictos, pero no, hermanos, un estado de guerra oficial. Y no es casualidad que después de 50 años se volviera a dar, justo en la misma fecha, coincidentemente 6 de octubre. Así que no es casual, hermanos. Ahora, si esto sucede, otro rumor más peligroso aún se escucha. Rusia es aliado de Irán. Ahí ya se pone más tremendo, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de cualquier país. Estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo, sino el que más. Rusia, hermanos, también podría involucrarse en la guerra para defender a Irán. No a Israel, hermanos, a Irán. Lo que causaría que un aliado de Israel, los Estados Unidos, entren a la guerra para defender a Israel, junto con los otros países aliados que también apoyan a Israel. Así que con ello, hermanos, al involucrarse Rusia, se involucraría otro país más peligroso aún, China. Porque China es aliado de Rusia. Y otro país aliado de China y de Rusia es Turquía, que está al este de Israel. ¿Cómo lo ven, hermanos? ¿Creen que es una noticia ahí nomás? Ay, a mí que me importa, no son nada de mí. Hermanos, es el pueblo de Dios. Y aunque no lo quieras aceptar, es el pueblo de Dios. Es el pueblo especial escogido por Dios. Y esto, hermanos, con la involucración de China, también se involucraría Corea del Norte. Y con ello, los países árabes, con los que se supone hace 2 semanas atrás habían acercado a firmar un tratado de paz. Así que, en fin, hermanos, un escenario que nos presentaría una antesala de la Tercera Guerra Mundial, o al menos algo similar a lo que sucedió en el Yom Kippur en la Guerra de los 73. Pero esto, sin embargo, hermanos, es algo que tenemos que poner especial atención, porque lo que leímos esta mañana, el Señor Jesucristo nos dijo: pongan atención, escucharéis rumores, guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Acuérdense, hermanos, que en la antigüedad no existían los países como tales ahorita, sino que había, hermanos, reinos que comprendían 2 o 3 países.
Y si nos ponemos a analizar a través de la Biblia y ponemos a analizarlos en un mapa de la antigüedad, hoy mismo podíamos aterrizar en los países que estoy nombrando. Serían los reinos que se enfrentarían contra reinos y países contra países. Sería exactamente lo mismo, hermanos, pero de una manera, digamos, comprimida, como vivían antes en reinos. Y luego sigue diciendo, hermanos, que esto es lo más tremendo, y habrá grandes terremotos. Yo no sé si supiste, hermano, que también en esa misma semana un terremoto en Arabia Saudita mató a muchísima gente. Terremotos en diferentes lugares, hambres, eso pues ya saben, pestilencias, se refiere a todo lo que está sucediendo con los virus, hermanos. Pestilencias se entra en la categoría de lo que ya pasamos con el COVID. El COVID no se ha ido. Hay un riesgo latente de volver a entrar a otra situación similar. En nuestra ciudad están aumentando los casos de dengue, el chikungunya, el Zika, las embarazadas. Y ¿para qué les digo, verdad? Hay una epidemia de chinches que está saliendo de la nada, según, ¿verdad? Después, ¿qué más, hermanos? Siguen pasando cosas. ¿Qué podemos añadir a esto que no está escrito en la Biblia? Grandes señales en el cielo. ¿Qué pasó apenas ahí? El punto es, hermano, que tú dirás, pastor, pero pues eso siempre ha sucedido. Sí, hermano, pero no todas al mismo tiempo. Y eso es lo tremendo, ¿verdad? Que están sucediendo al mismo tiempo, conforme a la profecía que Cristo le dijo a sus discípulos. Las señales antes del fin. Así que esto es tremendo, hermano, porque esto lo que haría entrar a Estados Unidos al conflicto es que el grupo terrorista en el Hezbollah, este partido de Dios, lanzó una advertencia a la Casa Blanca y les dijo: si ustedes intervienen en la guerra con Israel, para nosotros no habrá líneas rojas. ¿Qué significa eso? Es una amenaza. Y esa amenaza significa que habría ataques terroristas dejando gran mortandad en todo lugar, perteneciendo a Estados Unidos, sean bases militares, consulados o embajadas en todo el mundo. ¿Y qué acaba de suceder apenas ayer? O antier. Inmediatamente ya estamos viendo ataques terroristas en algunos lugares, embajadas, en respuesta a esta amenaza, porque Estados Unidos, yo no sé si usted sepa, hermano, ya envió una gran cantidad, hermanos, de militares a ese golfo que está cerca de ahí. Ya tiene ahí un portaaviones listo para atacar en cualquier momento. O sea, hermanos, todo se está dando. Es un escenario que de verdad nos debe de poner a pensar y analizar nuestra vida, cómo está nuestra vida cristiana. Pastor, ¿pero qué tiene que ver la iglesia cristiana con lo que está sucediendo en Israel? ¿Qué tenemos que ver ahí nosotros, hermanos? Muy bien, vamos al Salmo 83, por favor. Vamos a buscar el Salmo 83, que es aquí donde ya empieza lo que tiene que ver con nosotros. Salmo 83, hermanos, dice la palabra de Dios: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo, Israel por supuesto, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyamos los que para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Atención, hermano, es una confederación árabe. Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos, que es la franja de Gaza, y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado contra ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Fíjense, hermanos, aquí están los reinos. Aquí están las naciones árabes, musulmanas, que están en contra del pueblo de Dios. Ahora tú dirás: yo no veo nombres de países, pero no, es que esos son los países de hoy. ¿Entienden? Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra
Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuná, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Eso es, hermanos, la nación de Israel, lo que quieren ellos. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema del monte, como llama que abraza del bosque. ¿Sabes qué significan esas palabras, hermanos? Esas palabras, hermanos, nos muestran que tenemos ahorita la tecnología para destruirnos unos a otros con la bomba atómica. A eso se refiere ese versículo. Lo voy a volver a leer. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema del monte. Ya te empieza a sonar cómo funciona esto. Como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Este salmo, hermano, lo escribió Asaf. Es una profecía. A Asaf se le atribuyen 12 salmos. Asaf era levita. Fue un líder de los coros del templo de los días de David y profetizaba en el nombre de Dios. Y eso que estamos viendo, hermanos, se parece a lo que están viviendo en estos momentos. Es el escenario. Es el escenario que se está preparando para los tiempos finales. Tú dirás, y porque como muchos dicen, es que siempre dicen lo mismo, siempre están hablando del fin, siempre están hablando de que Cristo viene ya, y pues nomás no llega. Hermano, dale gracias a Dios que aún no ha llegado, porque si viene, ¿estás preparado para tu encuentro con el Señor? ¿Qué le vas a entregar? ¿Qué le vas a decir? ¿Con qué te vas a justificar de tu vida que se parece a lo que estas personas estaban haciendo en un día sagrado? Nosotros no tenemos un Yom Kippur como tal. Nosotros, hermanos, nuestro día importante es el día de congregarnos con el Señor. No importa si es jueves, si es sábado o es domingo. Ese día debe de ser especial para ti, porque vienes al encuentro del Señor, y no debe de haber nada más importante que tu encuentro con el Señor. Sé que para muchos esto no son palabras que no tienen ningún sentido. Eso es tu relación personal con el Señor. Pero todo esto, hermanos, el propósito de enseñarte esto es que analices tu vida, porque aunque no lo quieras creer, hermanos, el tiempo se acerca. Y todos los cantos que hicimos hoy eran en contexto para que entendieras hacia dónde nos dirigimos. Somos el pueblo de Dios, amén. Amén. Cristo viene ya, amén. Amén. No tardará, porque así lo dice la Biblia, no así dice en la carta de Pedro. ¿Dónde están sucediendo las cosas? En la tierra de Palestina. ¿Y hacia dónde vamos a ir nosotros si confiamos en Cristo? A nuestro lugar celeste. ¿Entendemos, hermano? Todo se conjuga para una enseñanza hacia el pueblo. Así que, iglesia, como pueden ver, estamos ante un conflicto terrible que no se debe de tomar a la ligera, ni mucho menos a que tú digas, ay, pues a mí qué me importa, yo no tengo nada que ver con ellos. Es más, hasta me caen gordos. Mucho cuidado. Mucho cuidado con expresarte mal del pueblo de Israel. Mucho cuidado. Si tomamos a la ligera, hermanos, y no atendemos ni estamos atentos a lo que puede suceder, dicho lo cual, se pudiera desatar una guerra a gran escala que involucre a más potencias mundiales, y pudiéramos estar ante una hipotética, porque ahorita lo podemos tomar así, hipotética tercera guerra mundial, lo cual, si se iniciara, se estaría preparando el escenario para algo peor. Pero, pastor, ¿qué puede ser peor? El inminente regreso, perdón, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. La aparición del anticristo. Mucho cuidado, hermanos, porque todo esto va ahora sí que en hilera para el inminente regreso de Cristo. Ahora, esto, hermanos, aunque muchos lo tengan por tardanza,
Como dice la carta de Pedro, el que ha de venir vendrá y no tardará, como lo dice la misma Biblia, porque estamos hablando de un escenario bíblico. Estamos hablando de un escenario que está poniendo todos, hermanos, los argumentos y señales para que Cristo pronto venga. Y para la manifestación de este personaje tan temido, pero tan mal entendido, el anticristo. Porque muchos creen que el anticristo es lo que enseña Hollywood. Nada que ver, hermanos. El anticristo viene con un poder que precisamente, si se desata esta guerra, el que le va a poner fin a esa guerra es el anticristo. ¿Por qué? Porque él es el que viene a traer una paz falsa. Apocalipsis capítulo 6, cuando vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, representando al jinete blanco que viene montado en un caballo, sí, con un arco, pero sin flechas, tipificando una paz. Él es el que viene a poner el orden. Él va a ser un político religioso con mucho carisma, donde todo el mundo va a decir: ese es el presidente que debe de tener, no Estados Unidos, no Rusia, todo el mundo. Porque vean palabras, la misma Biblia dice en Apocalipsis que Satanás le va a dar poder en sus palabras para convencer. Y va a convencer, como dice Cristo en Mateo 24, va a engañar aún hasta los escogidos. Y por eso tenemos que poner mucha atención, no lo que digan las noticias, no lo que digan las personas, mucho menos los incrédulos inconversos, porque ni siquiera tienen parte en esto, sino lo que dice Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que poner atención, hermanos, porque pues estamos en este mundo. Amén. Tú dices: bueno, México es un país pacífico, el presidente de nuestro país ya dijo que él no va a meter su mano, ya tiene presión, y ya le están exigiendo que cuando menos condene. Pero, hermanos, eso es otras palabras significativas en el tema político. Hay muchos intereses, hermanos. Ahora, todo esto, hermanos, lo que nos muestra que Cristo pudiera no venir en un tiempo donde todo esté en calma, sino que Cristo vendrá cuando, en un tiempo de suma tensión política, tal vez en alguna gran crisis como esta, es que no solo abarque el Medio Oriente, sino también involucre a otras potencias mundiales como las antes ya mencionadas. Deberíamos estar atentos, hermanos, con lo que ocurre en esta parte del mundo, con Israel principalmente, porque Israel es el pueblo de Dios. Amén. Pues es luego del arrebatamiento de la iglesia que el anticristo va a confirmar, hermanos, el pacto de paz que se habla, que se había tratado de firmar apenas, hermanos, 2 semanas atrás. Y vean lo que dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5, para que vean, hermanos, la necesidad de poner atención a este tipo de cosas. La primera carta a los Tesalonicenses nos dice en el capítulo 5 lo siguiente, versículo del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, cuando menos te lo esperes. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero quiero que pongan especial atención a lo que inicia el versículo 3. Que cuando escriban, que cuando firmen, paz y seguridad vendrá la destrucción. O solamente cuando dice, cuando digan. Si te das cuenta, hermano, no es hasta que esté firmado, es cuando digan, cuando va a venir la destrucción. Siempre tenemos que poner especial atención a cada palabra que está escrita, porque ahí está la revelación del Espíritu Santo. Así que cuando digan paz, ¿cuántas veces no se ha tratado desde el 73 hasta la fecha? Se han tratado por diferentes personajes una paz real en Medio Oriente. Algunos han hasta ganado premios Nobel de la Paz porque han logrado mantener la paz por días, meses tal vez, pero nunca se ha establecido la paz verdadera. Y viene esta situación, pero la Biblia dice,
Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción sobre ellos. Así que, hermanos, esto es lo que tenemos que poner especial atención. No cuando firmen, cuando digan. Y eso es lo que se está diciendo. En estos días, hermanos, en estas fechas, no sabemos cuánto va a durar esta fecha. Tiene una semana de esta guerra y están muertos, pero de una manera tremenda. Y está peligrosa la cosa por los países y las amenazas que están a su alrededor. Así que, ¿cuánto tiempo lleva la guerra entre Rusia y Ucrania? Ya lleva más de un año. Cuando creían que eso iba a acabar en un par de semanas por el poderío militar de Rusia. Pero no, ya vimos que no, ¿verdad? Así que vemos, hermanos, cómo las guerras se extienden hasta años. No es que te las eches en un 2x3 como en las películas, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto lleva tiempo, pero las señales están puestas. Y por eso el Señor dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán estas cosas que ya mencioné, lo que está escrito en Mateo 24 y en Lucas 21. Analízalo bien en tu casa, léelo con detenimiento y ve si no todo se está cumpliendo. Porque una de las señales principales, hermanos, de que Cristo se acerca es que el amor de muchos se enfriará. Y eso está tremendo. Y es cuando viene la apostasía. Cuando muchos cristianos están haciéndose a un lado de la obediencia a Cristo, están negando su fe y están volviendo al mundo. Eso, hermanos, está tremendamente peligroso, porque es algo que se ve lamentablemente todos los días. Cristianos apostatando de su fe cristiana. Y eso es una señal del pronto regreso de Cristo. Y esto, hermanos, no es para meterte miedo, jamás. Esto no es para meterte en pánico. De hecho, lo que quiero enseñarte, voy a finalizar con 3 puntos, porque eso es algo que tienes que poner en práctica ya, algo que tienes que aterrizar ya. Debemos estar atentos a lo que ocurre en esta parte del mundo, con Israel principalmente. Siempre que se mencione a Israel, pon especial atención, porque tiene que ver directamente con lo que está escrito en la Biblia. ¿Amén? Muy bien. 3 consejos para la iglesia. 3 consejos, y espero que tengas ganas de escribir. No confíes en tu mente, porque tú tienes una mente de teflón y sabes que no se te pega nada. Y es una realidad. Saliendo de aquí, de este lugar, después de comer, ya se te va a olvidar todo. Lo único que te vas a acordar es de lo que te da miedo. Pero no es el propósito. El propósito es que recuerdes estos 3 consejos. Número 1, segunda de Pedro, capítulo 3. Busquemos la segunda carta de Pedro. Y nos quedamos en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. La primera instrucción, amada iglesia, es que no debemos cerrar los ojos. No debemos cerrar los ojos. ¿Qué significa esto, pastor? A lo que está sucediendo, no podemos ser ciegos ni incrédulos a la realidad de que el Señor viene pronto, ni cerrar los ojos a lo que estamos viendo en Medio Oriente. Siempre que se trate de Israel, debemos estar atentos y pendientes, es decir, orar y velar. Aunque muchos no lo quieran aceptar, Israel, hermanos, sigue siendo el pueblo de Dios. Y lo que en estos momentos está sucediendo allá es una señal de gran relevancia profética. Esto es para aquellas personas que se burlan de nosotros, de los que creemos que Cristo viene pronto, que vamos a ser arrebatados y que dicen: ¿cómo pueden creer en esas fantasías? Esta lectura es para ellos. Son personas que lamentablemente ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en Israel como su pueblo especial, su pueblo escogido, pues son personas ignorantes de las profecías bíblicas del fin, la cual el apóstol Pedro advirtió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 5, diciendo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, burlándose, por cierto, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces, de aquellos tiempos antiguos, pereció ahogado en agua. Está hablando del diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, en estos tiempos, están reservados por la misma palabra que creó todo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que estas palabras están desde la Biblia, hace prácticamente 2000 años. Pedro escribiendo que en estos días iban a venir burladores. Cuando empezáramos a predicar el advenimiento de Cristo, que Cristo viene pronto, porque las señales se están cumpliendo al pie de la letra, y al ver quién se atreve a negarlo, que todo lo que mencionó Cristo en Lucas 21 no está sucediendo al mismo tiempo. ¿Alguien puede decir, eso no está pasando? ¿Se equivocó el Señor? ¿No está sucediendo? Ahora, fíjense con qué se conjuga. Con el reverdecimiento de la profecía de la higuera, que es Israel. Y si lo conjugamos, hermanos, junto con el Salmo 91, donde dice precisamente, hermanos, el Salmo 90, donde dice que si de los más robustos, hermanos, es hasta 80 años, y lo conjugamos con Mateo 25, cuando Cristo dice, aprended de la palabra de la higuera, cuando veas a Israel reverdecer, esto es en el 14 de mayo de 1948, Israel reverdeció, volvió a ser nación. Échale cuentas, hermano. Échale cuentas a lo que dice el Salmo 90, cuando dice que si la edad de una generación es de 70 años y en los más robustos 80, empieza a echar cuentas. Si eres bueno en las matemáticas, cuenta desde 1948 hasta 2023, cuenta cuántos años han pasado. Y te vas a llevar una sorpresa. Te vas a dar cuenta que no estamos para estar jugando al cristianito. No podemos seguir siendo un cristianito dominguero, un cristianito de papel, un cristianito que solamente es de emociones. Hermanos, la cosa es en serio y va en serio. Cristo, hermanos, no fue en un juego a la cruz por ti y por mí, ¿verdad? Fue real y lo hizo por amor. Dios no está jugando a un juicio, como muchos dicen, es que Dios juega los dados. Esto es una blasfemia, hermanos. Esto no se trata de suerte. Está escrito lo que va a suceder parte por parte desde la antigüedad. Hermanos, Asaf escribió el Salmo hace 3000 años. ¿Creen que es casualidad? Cristo hace 2000 años habló la profecía de Mateo 24. Lucas, hermanos, 50 años después habló la profecía de Lucas 21. Pablo, 60 años después, hermanos, habló en Tesalonicenses 5 diciendo que la destrucción vendrá repentina cuando digan paz y seguridad. El apóstol Juan en la isla de Patmos, hermanos, predicó la guerra de Gog y Magog 90 años después de Cristo. Si se dan cuenta, no está sucediendo todo al pie de la letra, tal cual lo podemos leer nosotros en la Biblia, y podemos ver los actores y el escenario, que precisamente es del que habla todo Apocalipsis, donde va a ocurrir esta tercera guerra mundial, que es en el Monte Mellido, mejor conocido como donde se va a llevar la guerra de Armagedón, de la de Lucas 21. Cuando veas a Israel rodeado de ejércitos, saber que su fin está cerca, el inicio, hermanos, de la gran tribulación. No juguemos a ser cristianos, hermanos. Esto no es una religión donde podemos vivir conforme nos dé nuestra regalada gana. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Cristo, que es este libro, y vivir conforme a los estatutos, preceptos y mandamientos que están en la Biblia. Amén. Así que no cierres tus ojos. Si tú eres uno de ellos, hermano, ten cuidado. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Aún estamos a tiempo de gracia.
Pero como el apóstol Pedro mismo está diciendo, el mundo antiguo pereció bajo el agua. Hermanos, aún la puerta está abierta, pero está por cerrarse. Yo no sé tú, hermano, qué estás viviendo, qué estás esperando, qué estás pasando en tu vida cristiana, en tu vida personal. Pero no es tiempo para que estés especulando. No es tiempo para que estés, es que, pues a ver si pasa, a ver si no pasa. Me voy a esperar, a ver si veo que es cierto lo que dice el pastor y se cumple. Y mientras vivo como estas personas en esa fiesta mundana, pagana, sabiendo que es un día sagrado para el Señor. Ahí está, hermanos, Dios es un Dios de amor, ¿no? Pero también es fuego consumidor. Y eso, hermanos, nos tiene que poner de pie. Aún hay tiempo, hermanos, esto que está sucediendo en el Medio Oriente nos dice que el tiempo de gracia está por terminar. Ten cuidado de no cerrar tus ojos en incredulidad ante lo que estamos viviendo, que no es otra cosa sino una señal poderosa de que Cristo viene pronto. Primera, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Por eso te digo, no estés ahí diciendo, hermano, que Cristo va a tardar. Da gracias porque no ha llegado, porque tiene una paciencia enorme, porque hay un propósito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, no cierres tus ojos. No deja de estar viviendo como vives, en desenfreno, en borracheras, en banalidades. No importa si eres muy joven y tienes derecho a vivir tu vida. No desperdicies tu vida, no desperdicies tu juventud, porque los que ya no la tenemos como antes, quisiéramos haber tenido ese tiempo para aprovecharlo mejor y hoy nuestra vida sería otra situación. Nuestro matrimonio sería más estable, nuestra relación con los hijos estaría sana. Hermanos, desperdiciamos el tiempo. Y hoy a los jóvenes tenemos que jalarle las orejas, literal y espiritualmente, diciéndoles: hijo, no desperdicies tu juventud con tanta banalidad que este mundo te ofrece. Teme, arrepiéntete y aparta del mal, porque sabe, oh joven, como vimos en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, en una fiesta, ¿verdad? Sobre todas estas cosas te juzgará Dios, porque Dios te está viendo. Y a él no lo va a justificar, no le vas a poder justificar. Ay, Dios, es que yo estoy joven. O papá tampoco te va a justificar con que tú le digas al Señor: es que ellos son jóvenes, tienen derecho a disfrutar su vida. Está bien, el Señor nunca dijo que no, pero ¿cómo lo estás disfrutando? Como esas personas que murieron ese día ahí. Ten mucho cuidado, hermanos. Ahora, eso, ¿cuánto ha sucedido en nuestra ciudad? ¿No ha sucedido con más frecuencia que da miedo ya hasta salir a tomar un café? Tú, papá, tú eres el responsable de la vida de tus hijos y de tus hijas. Tú eres el que da los permisos. Tú te ves muy mal cuando dices que tu hijo te pide un permiso para ir a un lugar que no debe de ir. ¡Ay, dile a tu mamá! No, hermano, la responsabilidad es tuya. Y tú, mamá, no estés en carreta. ¡Ay, amor, déjalo ir, déjala ir! Pues son jóvenes. Sí, hermano, son jóvenes, pero ve lo que está sucediendo en nuestra ciudad. ¿Qué pensarían estos papás, estas mamás, si escucharan esto ahorita, de todos los jóvenes que han muerto en balaceras, ataques a antros, cafés de nuestra ciudad? ¿No estarían de rodillas llorando diciendo: si yo hubiera escuchado esto antes? ¿Y tú? ¿Qué estás escuchando? Y tú, jovencita, no estés ávida de vivir la vida desenfrenada. Ve lo que pasó y lo que pasa en nuestra ciudad. ¿Por qué no está lejos? En muy menor magnitud, ¿verdad? Pero sucede. Y de verdad, hermanos, ya hasta ir a tomar un café da miedo. Hasta ir a echarse unos tacos da miedo, porque tú no sabes quién puede llegar o quién esté ahí. Ya hasta en los lugares, según de más prestigio en nuestra ciudad, ya está sucediendo. Hay que tener cuidado, hermano. No cierres tus ojos, hermano. No vivas tu vida en rebeldía, creyendo que porque eres joven estás justificado. Ten mucho cuidado. Desde que Israel volvió a ser nación en el 14 de mayo de 1948, hermanos, hemos visto cumplirse las profecías de manera impresionante y puntual.
Así que, como dice Efesios 5, 14 al 16, búsquenlo. Efesios 5, 14 al 16. Vean lo que dice el apóstol que tienen que hacer principalmente los jóvenes. Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, es decir, de los inconversos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. ¿Tienes alguna ocasión de que eso no sea verdad? No, hermanos, son malos. Número 1, hermanos, no cierren los ojos como creo. Número 2, hermanos, precisamente el versículo que tenemos en la pantalla. Mantengan la calma. Mantener la calma es esencial. Mantener la calma en estos momentos, hermanos, estos temas pueden poner a más de uno en pánico o caer en un estrés con miedo irracional. Pero normalmente esto le ocurre a personas que no están bien con Dios, que se alejaron de su iglesia, que no están viviendo en santidad ni en obediencia, que viven en relaciones en fornicación y adulterio y no se separan, no lo corrigen. Son personas que les genera un estrés y un miedo, porque si viene Cristo, hermanos, no van a escuchar la trompeta mientras mantengan el pecado. Así que corrígelo. Pero si tú estás en santidad y estás en obediencia y en fidelidad a Dios y a tu iglesia, no tienes nada que temer, ni de qué preocuparse. Porque si esta es una antesala de una posible tercera guerra mundial, significa, hermanos, que pronto tú y yo seremos revestidos de gloria para estar por Cristo por la eternidad. ¿No lo cantamos así? ¿No lo creemos así? ¿No lo dice la Biblia así? Entonces, hermanos, no tienes nada que temer. Esto, hermanos, de verdad es una noticia triste para muchos, pero a la vez preciosa para otros. Triste para los insensatos que se durmieron y se siguen durmiendo y no velaron, dejando apagar sus lámparas, como dijo Cristo en Mateo 25 con la parábola de las vírgenes. Y de alegría para los sensatos que velaron y arreglaron sus lámparas y se levantaron para recibir el esposo. Si te das cuenta, hermanos, se está cumpliendo. Los insensatos están durmiendo, están más al pendiente de cosas vanas. Están perdiendo su tiempo y su paz en cosas que no deberían de estar perdiendo, sino que más bien, hermanos, deben de estar no preocupados, sino ocupados arreglando sus lámparas. Esto es decir, arreglando su relación con Dios. Si sabes que estás en pecado, corrígelo. Ve a la brevedad a ponerte a cuentas, como dice Isaías 1. Vengámonos y pongámonos a cuentas, y tus pecados, que son como la grana, serán limpiados y serán como la blanca nieve. Eso es una promesa, hermanos. Primero de Juan 1:9. Cristo es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no lo haces? Porque te estás durmiendo. Tú sigues creyendo que esto tarda mucho, que no pasa nada, que de aquí a que venga, que ya cuando vea que viene una bomba nuclear para México, me arrepiento. ¿Estás seguro, no? Que vas a tener tiempo. Eso no es lo que te debe de preocupar. A ti no te debe de preocupar las bombas atómicas. No te debe de preocupar todo lo que está sucediendo en desastres. No te debe de preocupar ni siquiera el COVID ni las plagas que están por venir. Lo único que te debe preocupar, hermano, es que venga la trompeta, no la escuches. Eso, hermanos, sí te debe de ocupar. Deja de estar viviendo en temor por lo que sucede allá y creyendo que no tienes vela ni entierro en el asunto. Tú tienes vela y entierro en el asunto en el área de que Cristo te escogió como un pueblo santo, como un sacerdocio santo que tienes que ministrar para Dios. ¿Cómo, hermanos? Precisamente en santidad y obediencia y fidelidad, como lo que espera de un hijo suyo. Ahora, ¿tienes estas virtudes en tu vida? Ponte a cuentas con el Señor, hermanos. Dice Mateo 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué es servir? Ponte de pie, hermano. Levántate y
levanta tu cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Qué interesantes palabras. Vean lo que dice Tito, avalando lo que te estoy diciendo. Todo tiene que tener, hermanos, un contexto de referencia bíblica para que tú creas que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Amén. Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 12. ¿Están ahí? Dice: cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado para pasar el invierno. No es cierto, hermanos, es del 2, del versículo 2. No sé por qué le puse aquí 2, una disculpa, pero sí es el Tito 2, versículo 2. Dice: que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto, hermanos, es la vida que debes de tener a partir de hoy. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, se supone, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esto es, a través del Evangelio, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren preocuparse. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Así que, hermanos, todo esto, hermanos, no lo tenemos que aprender, porque aquí, en este capítulo 3 de Tito, hermanos, estamos viendo cómo es que se está cumpliendo la palabra, y es la vida piadosa que espera Jesús de nosotros. Está Él, hermanos, pidiendo que nosotros tengamos una vida diferente a la que teníamos antes. Y si estamos viendo que esas cosas suceden, hermanos, es tiempo de vivir de esta manera. Ya dejar de estar viviendo en una manera fantasiosa, creyendo que soy el mejor cristiano del mundo porque solamente me llevo a sentarme y caliento una silla. No, hermano, hay mucho más que tienes que hacer, dentro y principalmente fuera de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tengamos paz viviendo como corresponde a cristianos, como lo dice Tito capítulo 3 de los versículos que leímos, hermanos. Amén. Y último, hermanos, acompáñenme al Salmo 122. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Salmo 122 y sorpréndanse, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de crisis en este lugar de Medio Oriente. Salmo 122, por favor, hermanos. ¿Están allí? Versículo 6 en adelante. ¿Ya estás ahí? Dice: pedid por la paz de México, de Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? ¿Y dónde está Israel? En Medio Oriente, ¿verdad? Donde están en guerra. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Como tercera recomendación, hermanos, instrucción, hay que orar por Israel. Y este jueves ya empezamos a orar por Israel. Pero lo puedes hacer tú en tu casa, hermanos, todos los días. ¿Por qué lo tienes que hacer? Por tu propio bien.
Porque en Génesis capítulo 12, Dios dio una promesa a Abraham. Y eso, hermano, sigue vigente hasta hoy. Y seguirá vigente hasta el fin de los tiempos. El que te maldiga, yo lo maldeciré. Y al que te bendiga, yo lo bendeciré. Así que, ¿cómo te cae a ti, Israel? ¿Te cae mal? ¿Te han hecho algo? ¿Es que son así, son así? Están en todos lados, ¿sí? Eso es parte de la diáspora. Así lo dice Santiago, ¿no? A todos los dispersados en todo el mundo, así empieza la carta. Ahí están, hermanos. Hay judíos en todos lados, pero se están reuniendo. Y ahora, si tú conoces a un judío, pues a un israelita, hermano, hazle bien. Si lo conocieras, pastor. Ese no es tu problema. Tu problema es que si tú quieres bienestar, si tú quieres bendición, bendícelo. Y esta iglesia, hermanos, va a orar por Israel. Es que son los culpables, es que los de Palestina tienen la razón. No es nuestro asunto. Lo que nos importa es lo que dice Dios. Amén. ¿Y qué nos dice la Biblia? Diré yo la paz sea contigo porque por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios. Hermanos, Jerusalén es la casa del hombre. Es ahí donde estuvo nuestro Cristo. Es ahí donde estuvo caminando. Y Cristo, cuando regrese, ¿dónde creen que va a llegar? A Israel. Específicamente, según la profecía de Zacarías, va a llegar al monte de los olivos, precisamente donde fue arrestado. ¿Crees que es casualidad? No, hermanos, ahí va a llegar y va a emitir juicio y va a poner fin a la guerra de Armagedón. Cuando hasta Israel está a punto de ser destruida por todas las naciones y va a venir a poner fin al anticristo. Pero eso, hermanos, espero que tú no lo vivas en vivo y a todo color, porque para ese tiempo la iglesia ya no va a estar. Así que ten mucho cuidado cómo estás viviendo, no lo tomes a la ligera. Ora por Israel, por su paz y bendición, así como la Biblia lo manda. Porque esto no es una opción, hermanos, es un mandato de Dios. Orar por Israel. Orar primeramente por misericordia, también para los involucrados en este conflicto, es decir, todas las naciones. Porque Dios ama a Israel y Dios ama a Palestina. Amén. Hoy cantamos, hermanos, tierra bendita de Palestina. ¿Por qué? Porque anteriormente Palestina comprendía todo lo que es Israel y parte de más. Cristo, hermanos, es un joven palestino. Cristo nació como un niño palestino en Belén. Así que Dios ama a todos. Dios ama a los árabes que descienden de Ismael, el primer hijo de Abraham, y que desde ahí está la guerra entre árabes y judíos, israelitas. De Ismael, hermanos, descienden todos los árabes. De Isaac, el hijo de la promesa, descienden los israelitas. Y esta guerra tiene milenios y no va a terminar. Y ahí estamos viendo, hermanos, sigue la guerra, sigue el conflicto. ¿Por qué? Porque se están peleando por la ciudad del gran rey. ¿Qué tiene Jerusalén? Nada. Y todo. Es la tierra de Jesús. Ahí está el templo de Dios en la tierra. El domo de la roca, ¿lo conoces? ¿Lo has visto en fotos? Ahí se construyó sobre el monte Moría, donde Isaac iba a sacrificar a su hijo. Perdón, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí se construyó el domo de la cúpula dorada. Ahí, hermanos, se va a construir el tercer templo de Jerusalén. ¿Casualidades? No, hermanos. Es la verdad, es la Biblia. Y tú perdiendo el tiempo en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, viendo series, hermano, te pierdes de grandes cosas que están en la Biblia. Ten mucho cuidado, hermano. Hay que orar por Israel porque esto, hermanos, esto que está sucediendo en Israel, con el Medio Oriente, no es nada más ni nada menos y tan sencillo que es la ausencia de Cristo en sus vidas. Es la ausencia de luz en sus corazones. Y oremos porque toda la maldad y todo lo que se ve y lo que también se ve en nuestra ciudad, que es sencillamente la ausencia de Cristo en sus corazones, y en estas personas, hermano, solamente hay oscuridad.
Tenemos que orar por ellos porque necesitan la luz de Cristo. ¿Qué dijo Efesios? Despiértate tú que duermes y te alumbrará aquí Cristo, hermanos. Y Cristo dijo: yo soy la luz, y el que anda en mí no andará en tinieblas. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer: orar por la paz verdadera, porque esta paz que solo Cristo la puede dar y que solo será presente cuando Cristo venga. No va a existir una paz verdadera. Nunca creas en el mundo cuando te digan hay paz, porque cuando digan paz y seguridad viene la destrucción. Solamente esa paz vendrá cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Mientras, no va a existir ninguna paz. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Quiero que te lleves esto en tus corazones, hermano. Llévate esto en tus corazones, porque tenemos una responsabilidad. Nosotros, sí, hermanos, somos el pueblo de Dios, ¿no? Amén. Somos un pueblo especial, llamados para las virtudes de quién, que nos llamó su luz. Estamos en el contexto, ¿verdad?, desde que iniciamos hoy. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad, hermanos míos, es ganar almas, porque esto está por terminar. Yo no sé si tú lo crees o no lo crees, pero eso no es asunto de la iglesia, no es asunto. Tú tienes un problema de incredulidad. Solamente, hermano, considera todo lo que aprendiste hoy, lo que está sucediendo, se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Tienes familiares que aún no conocen a Cristo? ¿Tienes familiares, amigos que dices que realmente quieres? Pues, hermano, quiero que sepas que si no haces nada, que si no les presentas el Evangelio, van a conocer al anticristo, que vive todo el mundo. Y cuando quieran recibir a Cristo en ese tiempo, ya se cerró la puerta de la gracia. Ya no van a poder entrar. Y la única manera de salvarse, como lo narra el Apocalipsis, es que tienen que negarse a ponerse el sello en la frente o en el brazo del número de la bestia. Y quien se niegue va a ser decapitado. Esa es la única manera, hermanos, de encontrar salvación en la tribulación, que te niegues a seguir. Así que ten mucho cuidado. El tiempo es ahorita, hermano. El tiempo es ahorita, hermana. No estés apática al Evangelio. No estés apático a la santidad. Hay que compartir el Evangelio hoy más que nunca. Santificarnos, hermanos, ya apártate de las banalidades. Oye, te invito a unas cheves al final de semana. Oye, vámonos para acá. Ya el domingo vas y pides perdón, hermano. La santificación no es para los domingos. La santificación es 24/7 para un cristiano. Y lo tienes que poner en práctica. Velar y mantenernos en oración, porque como dice la Biblia, no sabemos, hermanos. No sabemos si tú hiciste bien las cuentas de lo que es el Salmo 90, tiene que dar escalofrío, ¿verdad? Porque estamos a las puertas. Y si no la hiciste, hermano, pues que flojera, ponte a hacerla y verás, hermano, que tienes que más que nunca ponerte a cuentas con el Señor, porque estamos a la vuelta, hermanos, de lo que puede suceder en una situación de esta magnitud, conforme a las profecías que se están cumpliendo. Amén. No es a la voz del pastor, es que el pastor me dijo no, hermano. Es a lo que dice la Biblia. Y yo te estoy leyendo lo que dice la Biblia. Amén. Así que esos, hermanos, Cristo dijo: orar y velar. Orar y velar en todo tiempo. Porque no sabéis a qué hora vendrá Cristo, porque va a venir como ladrón en la noche. Y vendrá cuando menos lo esperes. Así que eso, hermanos, estamos terminando diciendo, cuando estas cosas comienzan a suceder, que dice la Biblia: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios les bendiga, hermanos. Seremos nosotros. Vamos a hacer una oración.